Saludos a todos los estudiantes que toman esta asignatura Epistemología de la Economía. El tema de esta sesión es las aportaciones de Thomas Malthus. El contenido de la exposición tiene que ver con ciertos datos de este autor, alguna revisión del escenario histórico en la que se desenvolvía. Básicamente se puede hablar de Malthus acerca de la teoría sobre la población, donde propone dos tipos de controles para el crecimiento de la misma, como son los controles preventivos y los controles positivos. Al mismo tiempo se puede observar otras aportaciones en cuanto a la implicación de la política, que tiene que ver con las leyes de los pobres, las teorías de las sobrecargas del mercado y un criterio sobre la necesidad de un consumo improductivo. En cuanto a los datos acerca de Thomas Malthus, que nació en 1766 y muere en 1824, vemos que tiene las características muy singular de aquellos grandes hombres del pensamiento económico. Nace de una familia muy distinguida, hijo de Daniel Malthus, distinguido caballero rural e íntimo amigo de intelectos tan importantes como Rousseau y David Hume, que eran hombres reconocidos, es decir, Malthus pertenecía a una familia de una posición económica bastante importante. En ese sentido, pues se puede ver que nada más y nada menos se graduó en el Jesus College de Cambridge en 1788 y fue ordenado ministro de la Iglesia de Inglaterra. En cuanto a sus obras, las dos obras más importantes que dejó para la historia en su pensamiento acerca de la economía, pues Malthus en 1798 escribe Ensayos sobre el principio de la población, el cual en 1803 publicó una versión más ampliada. Y esta obra le dio mucha fama hasta el punto de perdurar en el tiempo, ya que pasó por 6 ediciones durante 28 años. Su otro libro más significativo fue Principios de Economía Política, que se publicó en 1820. Como podemos revisar en muchas publicaciones y a nivel de páginas web del Internet, pues Malthus se constituye en una figura importante, aunque polémica, en el pensamiento económico clásico. Los temas que abordó fueron el crecimiento de la población, la metodología de la contabilidad del PIB, la teoría del valor, los rendimientos decrecientes, la renta de la tierra y la demanda agregada o total. El escenario histórico, pues tenemos que recordar que en aquella época, pues el mundo se había abocado a grandes acontecimientos como la Revolución Industrial y de manera especial la transición entre el modo de producción mercantilista al capitalismo. Y en todo ese devenir de ese tiempo, pues se fueron generando grandes cambios, el surgimiento, como decíamos en clases anteriores, del comercio, del intercambio comercial entre las naciones, el surgimiento de la figura del Estado, la aparición de la moneda como elemento de transacción. Aparecen temas como el proteccionismo, el tema también de las clases sociales que no había en el principio de la humanidad. Entonces poco a poco la sociedad se fue desarrollando y se genera lo que ya hemos conversado también en otras ocasiones, los sistemas de producción, es decir, de la forma como está organizada la sociedad. Y a partir de los clásicos, pues se inicia una etapa primera de lo que ahora vivimos como es el modo de producción capitalista. En medio de ese escenario histórico
Durante el periodo en el cual escribió fueron dos importantes controversias en Inglaterra las que atrajeron la atención de Thomas Malthus. La primera de ellas fue un incremento en la pobreza y la controversia desatada respecto a qué hacer acerca de ella. Es decir, en aquel tiempo había un descontrol en el crecimiento de la población que daba lugar a que a mayor número de habitantes pues habría mayor necesidades y por lo tanto debido a los criterios que se manejaban en aquel entonces esa población no era atendida y se manifestaban algunos criterios que Malthus la transforma en lo que ya vamos a ver en su teoría de la población. La segunda controversia que le llamó la atención fue acerca de las llamadas leyes del maíz. Esas leyes imponían aranceles y fijaban un precio mínimo para el grano importado a Inglaterra, lo cual indudablemente afectaba el intercambio comercial, visto que Malthus era un defensor del pensamiento clásico que tiene como principio pues la libertad del comercio sin mayores restricciones y los aranceles se constituyen por naturaleza en un elemento restrictivo para el comercio internacional. En cuanto a la teoría de Malthus sobre la población, en una de sus obras, de su primera obra, el ensayo sobre los principios de la población, Malthus decidió en esta explicar gran parte de la pobreza y miseria que se observan entre las clases más bajas de cada nación. Presentó su ley de la población que indica que cuando no está controlada, es decir, el crecimiento poblacional, tiene un incremento geométrico, a diferencia de la subsistencia, llámese producción, que en el mejor de los casos solo crece en forma aritmética. Para explicarlo mejor, la población tiende a aumentar a un índice de 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Mientras que el índice de incremento de la producción, en el mejor de los casos, solamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, de forma aritmética. Al mismo tiempo señaló al rápido crecimiento de la población de los indios de América, las Indias de su época, como una prueba de sus proposiciones. Malthus también, por lo tanto, visto las condiciones en las que se desarrollaba el crecimiento de la población, es decir, era un crecimiento muy rápido, la población se multiplicaba de una manera muy acelerada, ya que no había educación, ya que no había orientación respecto a este tipo de temas, como lo suele haber ahora. Ahora hay instituciones que hablan de la planificación familiar, que hablan de los controles para tener hijos. Incluso hay ciertos países como China donde en algún momento dado se reguló de que cada familia solo podía tener un hijo. En los actuales momentos las condiciones laborales y las condiciones económicas, sociales y un sinnúmero de aspectos y factores que inciden hacen que las familias hayan tomado con cierta conciencia, y lo digo entre comillas, y apenas tenemos familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, cuando hace algún tiempo atrás, digamos unos 50, 60 años, en la época de nuestros abuelos, y yo creo que muchos de ustedes tienen esa experiencia si conversan con sus familiares, de que hace mucho tiempo, pues en las familias los padres llegaban a tener 8, 9, 10, hasta 15 hijos. Entonces, en la época de Thomas Malthus, digamos que tal vez me atrevo a suponer que la cosa era peor porque se habla mucho del crecimiento poblacional y era el tema que Malthus lo tenía como muy atractivo y fue uno de sus temas predilectos. Entonces, frente a esta situación, Malthus identificó dos tipos de controles para el crecimiento de la población, los controles preventivos y los controles positivos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, una lectura de una cita textual
del libro de Bru y de Gran, Pensamiento Económico, donde se cita algo que dijo de manera textual o se rescata del libro de Malthus, que dice que por consiguiente se puede afirmar sin lugar a dudas que la población, cuando no se controla, se incrementa en una progresión geométrica de tal naturaleza que se duplica cada 25 años. Sí, partiendo de un país tolerablemente bien poblado como Inglaterra, Francia, Italia o Alemania, suponemos que, mediante una mayor atención a la agricultura, su producción se podría incrementar permanentemente cada 25 años por una cantidad igual a la que se produce en la actualidad. Eso sería admitir un índice de incremento decididamente más allá de cualquier probabilidad de realización. Sin embargo, eso sería una progresión aritmética y se quedaría muy atrás, más allá de toda comparación de los incrementos naturales de la población en una progresión geométrica. Esta es una cita textual del libro de Malthus que habla específicamente de cuáles son las dos consideraciones respecto al crecimiento de la población y al crecimiento de la población, que esa es la comparación que llega para establecer su teoría. Pero decíamos que Malthus propuso dos tipos de controles para el aumento de la población. Por un lado, con los controles preventivos, que tienen como finalidad reducir el índice de nacimiento. Es decir, desde entonces, como ustedes pueden ver, desde la época de Malthus, hace siglos, ya se hablaba del control de la población de manera natural en este caso. El control preventivo que Malthus aprobaba lo calificaba de moderación moral. ¿Qué significaba eso? Que las personas no se podían permitir tener hijos, debían posponer el matrimonio. Es decir, aquellos que no tenían esa capacidad de controlarse, pues debían evitar casarse para no tener hijos. O también decía Malthus que nunca deberían de casarse. La conducta previa al matrimonio debía ser estrictamente moral, ¿verdad? Es decir, había una conservación allí, un criterio de moralidad en el hecho de que las personas cuidaran esa posibilidad de tener hijos sin antes haberse casado, no como ahora que sucede que las personas tienen hijos antes de casarse y después verán si es que alcanza el tiempo o las condiciones entre pareja son las más adecuadas y finalmente toman la decisión de contraer matrimonio, cosa que en muchos de los casos no sucede porque las personas se dan cuenta que a pesar de tener hijos, pues no pueden convivir juntas. Entonces, en la época de Malthus, pues decía que era una situación estrictamente moral. Malthus llamaba vicio al control preventivo que desaprobaba. Este control incluía la prostitución y el control de natalidad, ya que ambos reducían el índice de nacimiento, ¿verdad? Es decir, era una cuestión de cómo la vivencia de las personas podía llevar a que, y al criterio que las personas tenían, podía llevar al control de la natalidad. En otras palabras, se refería a la pereza de la raza humana, lo que hizo que algunos eruditos se pregunten si Malthus estaba más interesado en el mantenimiento de una población numerosa que trabajara arduamente y mal pagada, en vez de establecer medidas realmente efectivas para limitar la reproducción humana. Es decir, esto tiene que ver con eso, es decir, Malthus creía que había una forma de poder controlar el crecimiento de la población, pero muchos tampoco estaban de acuerdo en esa forma como él las planteaba, cosa que es natural en el mundo del pensamiento económico. Cuando alguien propone algo nuevo, una teoría, pues siempre hay gente que está dispuesta a contradecirla o a hacer ciertos replanteamientos. El otro criterio respecto al control de la población era un criterio un poco más drástico, más difícil que pudiera ocurrir, o que si ocurría era una situación muy compleja, ¿verdad? Los controles positivos para la población. ¿Y en qué consistía eso? Que Malthus también reconocía que existen ciertos controles positivos para la población, aquellos que incrementan el índice de mortandad. Es decir,
que a medida que haya más hambre, va a haber menos población. Donde hay miseria, va a haber menos población porque la gente va a morir. Otra forma de que la gente muera son las plagas y otra forma las guerras. Es decir, esas cuatro alternativas, Malthus consideraban que eran positivas para el control de la población, adicional al otro mecanismo que él proponía. Entonces, Malthus elevaba esos controles a la posición de fenómenos o leyes naturales. Es decir, había esa ley natural de que se generaba una plaga y con esa plaga se moría un montón de gente. Es lo mismo que hubiera una guerra y en la guerra había gente que moría. Y esa era una forma natural de conseguir que el incremento de la población se detuviera de una manera geométrica. Sostuvo que eran males desafortunados que se requerían para limitar la población. O sea, si alguien propusiera eso en estos tiempos, pues sería muy criticado, muy señalado, porque era un pensamiento bastante crítico, porque desear que la gente muera para que exista menos población, pues yo creo que habría que pensarlo en estos tiempos. Esos controles positivos representaban, bajo el criterio de Malthus, castigos para las personas que no habían practicado la moderación moral. Es decir, que Malthus creía que si dos personas que se enamoraban, se querían, se casaban y tenían cualquier cantidad de hijos, si le caía una plaga y se morían, era un castigo que recibían por no haberse abstenido o no haber practicado la abstinencia previa al matrimonio o durante el matrimonio y no tratar de controlar el hecho de tener tantos hijos. O sea, hay un criterio en el común de las personas que todavía en ciertos sectores de la sociedad se mantiene, pues que la mujer debe tener los hijos que Dios mande. Entonces ese es un criterio que está arraigado en mucha gente, que hace mucho tiempo existía quizás en nuestros familiares. A mí me consta, por ejemplo, en nuestras familias que algunas personas de la familia pues pensaban que ese sentido, que si llegaba un hijo nuevo, pues era porque Dios nos estaba enviando. Pero Malthus creía, en cambio, que ese era que no debía haber sido así y que por eso llegaban las plagas para llevarse a las personas que no habían estado bajo ese criterio moral de quienes se habían casado, quienes habían tenido esos hijos. Entonces manifestaba también que si los controles positivos se podían vencer de alguna manera, las personas enfrentarían el hambre, debido a que el rápido crecimiento de la población significaría una presión sobre el suministro de alimentos que en el mejor de los casos aumentaría lentamente. Y aquí viene un criterio muy importante, es decir, Malthus creía que si se lograban controlar las plagas, que si no había guerra, que si la miseria y el hambre no acababa con la gente, pues el hambre llegaría en mayor proporción, entonces se iba a requerir mayor cantidad de alimentos para suministrarlo a esa población para que se pueda mantener. Entonces, en este sentido, pues estos dos formas de controlar la población era parte de la teoría de Malthus, una propuesta que ha sido muy estudiada, que ha sido muy divulgada y que es parte del pensamiento económico y que también tiene ciertos indicios de actualidad por lo que representan ahora las políticas para el control del crecimiento de la población. Frente a esto, pues Malthus decía que había ciertas implicaciones de la política y a eso se denominaban las leyes de los pobres. Según Malthus, la pobreza y la miseria son el castigo natural por la falla de las clases más bajas de restringir su reproducción. Es decir, Malthus, vuelvo a repetir, insistía en el hecho de que las personas tomasen conciencia y pudieran manejar de mejor manera el número de hijos que pudieran tener. Este punto de vista siguió una conclusión política altamente significativa. Por lo tanto, decía Malthus que no debería haber ninguna ayuda del gobierno para los pobres. No debería brindarles ayuda. Brindarles ayuda haría que sobreviviera un mayor número de niños, empeorando así finalmente el problema del hambre. Es decir, que a mayor cantidad de población, mayores necesidades y por lo tanto mayor
requerimientos para que los gobiernos locales y nacionales atiendan esas necesidades. Y esto en cierta forma actualmente se vive, ¿no? Porque, por ejemplo, si del campo a la ciudad emigran un número importante de personas, estas personas se asientan en determinados lugares de las ciudades donde no tienen infraestructura básica, donde no hay servicio de agua, donde no hay servicio de energía eléctrica, no hay las adecuaciones para la recolección de basura, ni tampoco para que las aguas servidas, por ejemplo, el alcantarillado, no existe para que los desechos puedan salir adecuadamente. Entonces, ese tipo de constitución de esos grupos poblacionales, pues, se generan una serie de necesidades que en un momento dado los gobiernos no tienen recursos para poder atender. Y de allí que nacen los llamados cinturones de miseria actualmente. En aquel tiempo de Malthus parece ser que existía exactamente lo mismo. Algunas de las ideas de Malthus fueron adoptadas en la cruel enmienda de la ley de los pobres allá en Inglaterra. En otras palabras, la ley abolía toda ayuda para las personas fuertes y sanas fuera de las casas de caridad. La ley orientada a esa ayuda pública era tan intolerable que en la mayoría de las personas preferían morir de hambre antes que someterse a sus indignidades. Este sistema sería la base de la política inglesa de la ley de los pobres hasta principios del siglo XX. Es decir, se regulaba, se establecían políticas para tratar de controlar el crecimiento de la población. En cuanto al punto del contenido que tiene que ver con las teorías de la sobrecarga del mercado, pues estas se encuentran publicadas o se encuentran escritas en el libro Principios de Economía Política. En esta obra, Malthus desarrolló su teoría de la insuficiencia potencial de una demanda efectiva. ¿En qué consistía esta teoría? Consistía en que se partía de suponer que los trabajadores recibían un salario de subsistencia. Los patronos contratan a los trabajadores debido a que producen un valor mayor del que reciben como salarios. Es decir, los trabajadores se les paga, más los otros gastos, pues supongamos que producen 100, pero por el hecho de que estos trabajadores hayan generado esos 100, al ponerle un nivel de ganancia, lo que ahora se conoce como el porcentaje de rentabilidad, el patrono, en este caso quien había contratado, llega a obtener una mayor utilidad, ¿no es cierto? Entonces eso es, decía Malthus, beneficioso. Debido a que los trabajadores no pueden volver a comprar la producción total, otros lo deben de hacer. O sea, la utilidad no se puede devolver a los trabajadores en forma de salario más alto, debido a que la desaparición de las utilidades hace que cese la producción y el empleo. Es decir, debía existir una estructura salarial muy baja para que los patronos puedan tener un mayor volumen de ganancia. Se hablaba de las ganancias y de la producción, que los trabajadores con su sueldo muy bajo que tenían solo podían comprar una parte de esa producción, pero que entonces la pregunta que se hace es quién comprará la producción extra. Y manifiesta que los capitalistas serían quienes compraran parte de ella en forma de bienes de capital. El gasto en bienes de capital estimula la producción y el empleo como lo hace el gasto en bienes de consumo. Es decir, en la medida en que el dinero que se va ganando, el dinero que se va circulando en la economía, produce mayor producción, al mismo tiempo se va a generar mayor empleo y por lo tanto se va a generar mayor consumo. Entonces era el círculo sobre el cual se refería Malthus. Pero decía que el consumo de los trabajadores empleados en un trabajo productivo nunca puede proporcionar solo un motivo suficiente para la continua acumulación y el empleo de capital. Entonces, Malthus es uno de los pensadores que empieza a hablar o ratifica el hecho de que la acumulación de dinero permite que haya ahorro en la economía para que ese ahorro en la economía a su vez se convierta en inversión. ¿Cierto? Y la inversión se hace en última instancia solo para proporcionar consumo
y si los productos finales no se pueden vender, no habrá ninguna inversión. Es decir, tiene que haber una armonización, un dinamismo continuo de la producción, de la economía y del consumo para que exista las ganancias que habla Amalthus. Por supuesto, dice, los capitalistas tienen el poder para consumir su utilidad, pero no acostumbran a hacerlo. El objeto fundamental de su vida es amasar una fortuna. Y este criterio me llama la atención porque es lo que actualmente nosotros vivimos. Es decir, existe una sociedad tan fragmentada, ¿no es cierto?, que existen tres niveles de clases sociales. Existen los ricos, que también son identificados como la burguesía o los adinerados. Existe la clase media y existe la clase de menores recursos económicos, o llamada también pobre, que es una gran mayoría. Es decir, y ahí está el hecho de que las personas que han logrado hacer acumulación de dinero son los que indudablemente tienen los medios de producción, son dueños de la fábrica, son dueños de los negocios, son dueños de las instituciones financieras, etcétera, etcétera. Y todavía sigue existiendo el hecho de que existe una masa poblacional o un grupo poblacional que depende de un salario, es decir, la gente que trabaja en todas estas instituciones, en todos estos organismos, en todas estas fábricas, y que ganan un sueldo, ¿verdad? Entonces ahora se han transformado mucho las teorías acerca de este tema, pero en general la sociedad está dividida de esa manera. Pero ahorita existen las grandes oportunidades de que una persona logre capacitarse, logre tener también la posibilidad de convertirse en un inversionista y transformar su vida. En aquella época, pues, lamentablemente no existía así, pero ahora sí se pueden revertir estas situaciones. Pero a todo ese grupo poblacional que no tiene esas posibilidades, pues el gobierno, para eso existe el gobierno que tiene la posibilidad de ayudarle. Aunque ahora estamos en una situación un poco difícil, pero en general la teoría indica de que la teoría actual indica de que el gobierno tiene mucho que ver para reducir las desigualdades económicas, es decir, que a la medida en que haya más transferencia de recursos por parte del gobierno hacia los sectores pobres, pues va a haber menos desigualdad económica. En cuanto a necesidades de un consumo improductivo, Malthus decía que la renta es un excedente basado en la diferencia entre el precio de producción agrícola y los costos de producción. Es decir, ¿cuáles eran los costos? Los salarios, los intereses por los préstamos y las utilidades. Y por consiguiente su gasto se suma a la demanda efectiva sin añadir el costo de la producción. También habla de las otras formas de ingreso, de los salarios, el interés y utilidades que incrementan el poder adquisitivo, pero también incrementan los costos de producción, y esos costos se deben mantener bajos si una nación quiere mantener su posición competitiva en los mercados mundiales. Por esta razón es que, por ejemplo, si hablamos de los sueldos y salarios como un coste de producción, existen políticas establecidas para que se genere un salario mínimo vital en la economía, porque este es un referente para la totalidad de trabajadores. Es decir, si se incrementasen los sueldos y salarios a un volumen muy alto, la economía se convierte en una economía muy cara. Imagínense ustedes una fábrica con 1000 empleados que en vez de ganar 400, ganen 4000 cada uno. Multiplique 4000 por esos 1000 empleados. Eso va a significar que la persona que tiene que pagar su nómina de forma mensual, ya no va a pagar solamente la cantidad que le corresponde a esos 1000 personas por los 400 que ganarían, que serían 400.000 al mes, sino que tendría que pagar 4 millones de dólares. Si es que se incrementase de una forma tan abrupta, estoy exagerando, de una forma tan abrupta, pasar del salario de 400 a 4.000 para que la gente viva mejor, eso se convertiría en un costo de producción muy elevado, que indudablemente el empresario lo va a lanzar directamente al costo de producción total y por lo tanto a los precios. Y la economía tendría un efecto
en un incremento de precios sin precedentes. Es decir, y esa es una de las cosas que siempre se discuten. Por eso ustedes escucharán en las noticias cada mes de junio, cada mes de diciembre, cuando en el país se analiza el tema del incremento de los salarios, pues vemos que hay una puja entre los trabajadores y los empresarios y nunca se ponen de acuerdo. Entonces el gobierno tiene que actuar para establecer un incremento que por ley tiene que ser en base a la inflación. Entonces Malthus señalaba eso, señalaba que si esos costos se incrementan, indudablemente se va a incrementar el costo de producción de todas las empresas y por lo tanto la economía se vuelve poco competitiva. Cuando en otros países los salarios no se incrementarían de la misma manera. Y eso sería una situación de analizarla más detenidamente porque indudablemente es un efecto muy significativo. Todo el mundo piensa, todo el mundo anhela de que los trabajadores tengan un mejor ingreso, pero en términos de leyes económicas eso de pronto como que no es posible porque indudablemente la economía no se puede volver cara porque perdería competitividad en los mercados internacionales. Y también habla Malthus que aun cuando estaba a favor del consumo improductivo de los terratenientes, incluso en la contratación de grandes números de sirvientes humildes, se oponía a un excesivo consumo improductivo financiado por el gobierno. Los funcionarios gubernamentales, soldados, marinos y quienes viven del interés sobre la deuda nacional necesitan impuestos más altos que podrían impedir el incremento de la riqueza. La sociedad debería considerar que la propiedad privada es algo sagrado y no debería permitir la distribución de la riqueza mediante unos impuestos excesivos. Y este es uno de los criterios que defienden los autores clásicos y ya traída hacia la actualidad defienden aquellos que están de acuerdo con que la economía debe funcionar sin una mayor intervención del Estado bajo un esquema de mercado. Entonces, el excesivo impuesto indudablemente genera efectos negativos. Desde la perspectiva de quienes defienden una economía con libertad de mercado, pues porque genera incremento de los costos de producción. No así, por ejemplo, en modelos económicos cuya intervención del Estado es muy alta, donde se requiere para financiar un alto gasto público que el gobierno cobre impuestos, y cobre impuestos a aquellos que ganan más y a aquellos que consumen más. Entonces, es la gran discusión histórica que ha existido en economía de manera permanente. Por otro lado, pensaba que la sociedad, y tampoco es deseable una deuda creciente del gobierno debido a que la inflación que promueve perjudicaría a quienes tienen un ingreso fijo. Esto también tiene su explicación en el sentido de que a mayor inflación se pierde el poder adquisitivo del ingreso y por lo tanto no estaba de acuerdo con que los gobiernos se endeudaran más, porque en la medida en que el gobierno se endeuda, pues va a incrementar la circulación de dinero en la economía y por lo tanto los precios de los bienes y servicios se van a ver afectados, afectando a aquellas personas que ganan un sueldo fijo mensual y que no hay posibilidad de que se le incremente por efectos de inflación. En términos generales, pues esta es la exposición que quería compartir con ustedes. Las conclusiones la tienen aquí. Por ejemplo, Malthus es uno de los grandes referentes del pensamiento económico clásico, junto con Smith, Ricardo, Joan Stuart Mill y Jean-Baptiste Say. Aportó con dos grandes obras, como lo hemos mencionado. Una de sus grandes teorías es acerca del crecimiento de la población. La síntesis de estas teorías se resume en el criterio de que mientras la población se incrementa de forma geométrica, la producción crece en forma aritmética, lo cual tiene sus implicaciones en la satisfacción de las necesidades de esa misma población. Además, consideró que existen dos formas de controlar el crecimiento poblacional. Primero, controles preventivos y segundo, controles positivos. Expuso que el gobierno no debe ayudar a los pobres, ya que eso significaría agudizar el problema del hambre. Esto, según estaba leyendo, pues fue revertido posteriormente y estaba de acuerdo en ciertas ayudas sociales que deberían darse desde el sector público. Estaba de acuerdo que los trabajadores recibieran solo un salario de subsistencia, ya que el sueldo más alto perjudicaría la producción y el empleo, como lo hemos explicado. Defendía la propiedad privada y se oponía al cobro de impuestos
excesivo. Así que jóvenes, este ha sido el tema de Malthus en una breve síntesis acerca de sus grandes postulados y sus grandes aportaciones a la economía. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.